Colosenses capítulo 2. Epístola de San Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra de Dios en este pasaje: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a orar. Señor, una vez más elevamos nuestra oración a ti, pidiéndote, oh Señor, que tú implantes tu corazón, tu palabra en nuestros corazones, que tú la avives en nuestros corazones, de tal manera que no solo nuestro entendimiento pueda ser iluminado, nuestras convicciones puedan ser afirmadas, nuestra voluntad pueda ser más determinante, sino que nuestros hechos estén en estricta consistencia con lo que tú nos has enseñado. Señor, esto es una obra que solo viene de ti. Como siempre decimos, yo puedo hablarle a los oídos, pero, oh Señor del cielo, tú puedes hablar al corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Una pregunta que me ha martillado en mi cabeza a lo largo de los años con respecto a la iglesia es lo siguiente: ¿qué características debe tener un grupo de personas para que pueda ser considerado una iglesia? Debemos estar claros, mis amados hermanos, que no toda agrupación de cristianos constituye una iglesia. El hecho de que un grupo de cristianos se reúnan en cierto lugar no lo constituye una iglesia. Como tampoco todo proyecto cristiano, por más legítimo que sea, es un proyecto de iglesia. Debemos aprender a identificar, mis amados hermanos, a la iglesia tal como está definida en las Escrituras. En medio de la masa diforme de actividad cristiana de nuestros días, debemos separar lo que es un grupo cristiano, un ministerio paraeclesiástico y una iglesia. En nuestros días existe una cantidad excesiva de personas que tienen sus conciencias tristemente equivocadas, están sedados por estar involucrados en alguna actividad denominada cristiana, pero que tristemente no están en comunión con alguna iglesia tal como es definida en la Escritura. Una iglesia bíblica debe estar compuesta, y aquí estoy describiendo las características de una iglesia. Debe estar compuesta primero por verdaderos discípulos del Señor. Una iglesia bíblica debe expresar de manera objetiva un compromiso objetivo entre ellos, a amarse y a andar juntos. Y una iglesia bíblica debe caracterizarse por orden eclesiástica. Esto fue precisamente lo que el apóstol Pablo admiró gozosamente de la iglesia de Colosas. Miren el texto una vez más. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto fue lo que el apóstol Pablo admiró de estos creyentes. Los hombres y mujeres que conformaban la iglesia en Colosas no solo se mantenían firmes en su fe en Cristo, ellos se caracterizaban por ser una iglesia ordenada. Mis amados hermanos, es triste decirlo, pero nuestra generación es peculiarmente vulnerable al sentimentalismo y es renuente al compromiso. Nosotros tendemos tristemente, y esa palabra me parece que va a ser clave en todo el sermón, tristemente.
Nosotros tendemos a pensar acerca de la iglesia en términos irreales y románticos. Hay una permanente expectativa existencial de que de alguna manera, por el hecho de que estamos juntos, todo va a funcionar bien. Aunque no delineemos deberes específicos en la vida de la iglesia. Porque para algunos, si hacemos eso, si delineamos deberes específicos, el amor y la espontaneidad serán sofocados. Y yo sé que en este punto ya usted se está preguntando a dónde va el pastor. Por favor, este es mi primer sermón en mucho tiempo. Sean pacientes porque hoy vengo teológico. La acusación que se hace inmediatamente cuando hablamos de una iglesia ordenada es defender la posible disminución de la espontaneidad y de que el amor se apague y que tal cosa sea comprometida. Sin embargo, mis amados hermanos, la Escritura dice todo lo contrario. Cuando definimos, oye esto, cuando definimos con claridad los deberes y responsabilidades que tienen los creyentes para con la iglesia, el amor y la paz en el contexto de esa iglesia no solo serán preservados, sino que será avivado. Algunos dicen, mira, si estamos juntos todo va a estar bien. No delineemos responsabilidades. Si hacemos eso, la espontaneidad y el amor pueden verse comprometidos. Pero lo que yo veo en la Escritura es lo contrario. Cuando definimos con claridad, y repito lo que acabo de decir, los deberes y responsabilidades que tienen los creyentes en el contexto de una iglesia local, el amor y la paz en ese contexto van a ser preservados y avivados. Es por eso, mis amados hermanos, que hemos preferido no continuar la serie de Primera de Tesalonicenses, sino comenzar en la mañana de hoy una serie de sermones que hemos titulado Responsabilidades de los miembros para con la iglesia. Le pusimos ese título para ponerle un título, aunque en realidad, pensándolo mejor, debería haberle puesto Responsabilidades de los miembros de una iglesia para con Dios. Pero bien, va a quedarse así. Responsabilidades de los miembros de la iglesia para con la iglesia. En nuestra serie consideraremos que hay al menos, de acuerdo a las Escrituras, 4 responsabilidades generales que todo miembro de Iglesia Bautista Reformada de Miami tiene para con la iglesia delante de Dios. Primero, los miembros de la iglesia tienen un grupo de responsabilidades por ser miembro de la iglesia. Segundo, tienen responsabilidades en cuanto a lo familiar. Tercero, tienen responsabilidades en cuanto a lo personal, ellos como creyentes delante de Dios. Y cuarto, los miembros de esta iglesia tienen la responsabilidad de extender el reino. Déjenme decirles que la serie no será de 4 sermones. Serán al menos 11 sermones y no la voy a predicar yo solo. Estarán conmigo, no juntos, pero estaremos predicando yo, el hermano Daniel Álvarez y el hermano Ricardo Piñero. Estas responsabilidades han sido descritas, definidas en nuestros artículos de orden. Cada miembro de la iglesia, cada miembro de Iglesia Bautista Reformada de Miami se ha comprometido delante del Señor a cumplir con dichas responsabilidades. Cada vez que hacemos una entrevista para la membresía, leemos esas responsabilidades. ¿Recuerdan, hermanos? Las entrevistas, leemos esas responsabilidades, les preguntamos si están de acuerdo con esas responsabilidades y en cada uno de los casos me ha dicho estoy de acuerdo. Todos han estado dispuestos a comprometerse delante de Dios y a cumplir con dichas responsabilidades.
Y yo dije que vine teológico, no regañón. Si suena regañón, no estoy regañándolo todavía. Mis amados hermanos, deseamos con esta serie refrescar nuestras mentes en cuanto a estas responsabilidades. Y aquellos que aspiran a la membresía de esta iglesia, sepan con claridad qué esperamos de cada miembro de Iglesia Bautista Reformada de Miami. En la mañana de hoy, antes de empezar con cada una de las cosas, queremos dar un sermón introductorio. Queremos anclar vuestras mentes que una iglesia bíblica, una iglesia que sigue los dictámenes de Dios por medio de las Escrituras, se distingue por ser una iglesia ordenada. Cuando hablamos de una iglesia ordenada, nos referimos que cada miembro de la iglesia sabe de manera definida lo que la Escritura enseña acerca de qué es ser miembro de una iglesia. Vamos a dar por sentado que entendemos que un cristiano, si es cristiano, será miembro de una iglesia local. Daremos por sentado qué cosa es una iglesia. Entendemos que si llevas tiempo viniendo y asistiendo a esta iglesia, tal conocimiento debe ser muy claro para ti. Ahora bien, la pregunta que puede saltar a tu mente es, ¿la Escritura demanda que una iglesia, si quiere ser bíblica, sea una iglesia ordenada? ¿No sería bueno decimos en Cuba, banderín abierto, o sea, dar la oportunidad para que la espontaneidad, las iniciativas, no importa si se cuentan con el pastor o no, puedan florecer en medio del contexto de una iglesia? ¿Por qué tanto orden? ¿Por qué las cosas todas en su lugar? ¿Por qué se toman tiempo las cosas aquí? Bueno, mis amados hermanos, es obvio que si me preguntan si en las Escrituras se enseñan que una iglesia para ser bíblica debe ser ordenada, yo voy a responder con un rotundo sí. Y tú me puedes preguntar, Joel, ¿y de dónde tú sacas eso? Si tú no me lo enseñas por la Escritura, me voy a la iglesia de la esquina que se llama Desorden Espiritual. Bien, era un chiste. Mis amados hermanos, ¿por qué entendemos de acuerdo a las Escrituras que una iglesia bíblica debe ser una iglesia ordenada? En primer lugar, la naturaleza del Dios a quien tú y yo servimos requiere que vivamos una vida eclesiásticamente ordenada. Mis amados hermanos, cuando nosotros consideramos la Escritura y estudiamos cómo es Dios, cuál es la manera en que Dios se comporta, sus propósitos, sus decretos y sus obras, rápidamente nos damos cuenta de que nuestro Dios es en esencia un Dios ordenado. De ahí que aquellos que sirven a Dios como iglesia debería caracterizarles el orden en el contexto de la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Por favor, vayan a sus Biblias. Quiero que ustedes vean lo que el texto dice. 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Por cierto, cuando termine el culto, quiero reunirme con la iglesia para hacerles un anuncio. No tiene nada que ver conmigo, pero debo hacer el anuncio luego que termine el culto. Nos vamos a reunir brevemente. 1 Corintios 14, 33. Mis amados hermanos, este texto es una declaración teológica de cómo es Dios. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Noten que el texto no dice que Dios no hace confusiones o que Dios no decreta. Está hablando de la esencia constitutiva de Dios. Dios no es Dios de confusión. Es obvio que eso se ve por las maneras en que Dios opera y obra.
El contexto inmediato de este texto es el siguiente. Había personas que interrumpían el tiempo de adoración corporativa. La razón por la que alguna persona pensaba que sería bueno interrumpir el tiempo de oración era que supuestamente Dios le había hablado. Si Dios le había hablado, los demás debían saber lo que Dios había hablado. Varios profetas se levantaban al mismo tiempo, peleando por la oportunidad de hablar. Cada uno tenía la palabra del Señor y por tanto pensaban que era su obligación hablar. ¿Cuál fue el resultado? Una adoración desordenada. El apóstol Pablo declara que los profetas no pierden el sentido de la racionalidad. Voy a repetir eso. Los profetas, dice el apóstol Pablo, no pierden el sentido de la racionalidad. El verdadero profeta mantiene el orden y la cordura todo el tiempo. Miren el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mis amados hermanos, Dios no va a promover el desorden, el reguero, por cuanto Dios es ordenado. La Biblia textual traduce el versículo 33 de la siguiente manera: porque Dios no es de desorden, sino de paz. La naturaleza de Dios es ordenada, por tanto Dios nunca produce desorden. Mis amados hermanos, el punto teológico aquí es crucial. El carácter de la deidad a quien adoramos refleja el carácter del culto a quien se le rinde. Por lo tanto, los corintios debían abandonar un estilo de culto que reflejaba más a las deidades paganas que al Dios a quien habían llegado a conocer por medio del Señor Jesucristo. Dios ni se caracteriza por el desorden, ni Él lo causa en la asamblea. La palabra griega que el apóstol Pablo utilizó en nuestro texto y que es traducida por la Reina Valera, confusión, según Vine, denota desorden, perturbación, confusión, tumulto, revoluciones, anarquía. Este término no es simplemente una terminología científica en el cual el orden es establecido, sino moral. Lo que implica es que el desorden Dios lo ve como pecado. No es una violación simplemente del gusto estético, es algo sin ética. Miren cómo lo ve Santiago en el capítulo 3, versículo 16. No lo busquen y lo voy a leer por la Biblia textual. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. La Reina Valera traduce perversa. Lo que está diciendo Santiago es que una iglesia desordenada no se produce por su celo en Dios, sino por los celos y las contiendas. Mis amados hermanos, vivimos en tiempo donde el desorden en el contexto eclesiástico es permitido y hasta alabado. Sin embargo, no importa cuál es el motivo que lleva a un hombre a menospreciar el orden de Cristo en su iglesia, tal cosa no es virtuosa. Perturbar el orden de la iglesia no es vista como una libertad individual, sino como un pecado. Por eso el apóstol concluye en el capítulo 14, versículo 40, diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Para decente, Pablo usó una palabra griega que literalmente significa esquemáticamente bien. En otras palabras, condúcete con decencia, ordenadamente, apropiadamente. Mis amados hermanos, uno ve unos cultos ahí, donde hay muchachas con vestidos indecentes, contoneándose. ¿Entienden la palabra contonearse?
con las banderitas. Cuando un impío ve tal cosa y tiene crítica estética, puede decir qué clase de indecencia. Eso nosotros lo vemos en la iglesia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo con la palabra decente es que la iglesia debe estar limpia. Mis amadas hermanas, suponte que vives muy lejos de tu mamá y que tu mamá te avisa que va a pasarse una semana en tu casa. Porque eso no pasa si es los padres del esposo. Pero si la mamá de la esposa les va a visitar, ¿qué harían ustedes? A mí me pondrían a pintar la casa. No, y está bien, yo no estoy diciendo que esté mal. Usted limpiaría la casa, usted va a tener visitantes que usted aprecia mucho. Todo está en orden en su lugar. Mis amados hermanos, el Dios de los cielos, el creador del cielo y de la tierra, visita este lugar cada domingo. Y no es que nos pongamos a poner cuadros. Cuando estoy hablando de iglesia no me refiero a nada que tenga que ver con el edificio. Tiene que ver con la iglesia. La iglesia son las personas. La palabra griega que utilizó el apóstol Pablo es la palabra taxi. No tiene nada que ver con Uber. De ahí viene nuestra palabra castiza, taxonomía. O sea, la ciencia de clasificar las cosas por familias, genes y especies. De ahí viene nuestra palabra taxidermista, una palabra compuesta de orden, piel. El taxidermista se encarga de ordenar los órganos internos del animal. Lo que está diciendo es, la iglesia debe caracterizarse por orden. Ahora, no solo Dios es ordenado en su naturaleza, Él también lo es en sus propósitos y obras. Mis amados hermanos, cuando estudiamos la doctrina de la providencia, aprendemos que Dios actúa de manera ordenada. Nada ocurre que no deba ocurrir. Nada es muy temprano ni muy tarde. Nada está mal o fuera de secuencia. Todo transpira de acuerdo a la orquestación divina. Miren la creación, las obras de Dios. Algo que puede verse es el orden de la creación. Si hay algo desordenado, se debe a la caída. Pero lo que Dios produjo es bueno y ordenado. Salmos 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol. El orden y el arreglo que podemos contemplar en la creación revela evidencia de que alguien lo arregló. Fue el trabajo de alguien. Y cuando alguna persona no cree en Dios, aun cuando la creación entera, por ese orden que podemos contemplar, determina no creer en Dios, no es por un asunto intelectual, es por un asunto moral. Como el resultado de la obra creativa de Dios, todo está ordenado. Y recuerdan la historia de Job, cómo él estuvo en cierto tiempo, él empezó muy bien, entendiendo las providencias y demás, pero llegó un punto, y yo lo entiendo, que Job se deprimió, que Job empezó a acusar a Dios. Y Dios, a partir del capítulo 38, Dios llama a Job y le hace una serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La manera en que Dios creó este universo demuestra que Él es ordenado. A tal punto
que Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, le dice a aquel que no cree, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquel que no quiere creer en Dios, no es porque no tenga evidencias. Es porque ha obstinado su corazón y nada, a menos que Dios obre en su corazón, lo hará cambiar de parecer. Así que, mi amado hermano, ¿por qué si queremos ser una iglesia bíblica debemos ser una iglesia ordenada por el Dios en que adoramos? En segundo lugar, la naturaleza del amor requiere que seamos ordenados. Y este punto está aquí, porque aquellos que se oponen a tener una iglesia ordenada, lo hacen, como decía hace un momento, porque eso puede apagar o entorpecer el amor. Sin embargo, mis amados hermanos, debemos ser una iglesia ordenada precisamente porque debemos amarnos. El Señor Jesús en el Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. Dice el Señor Jesús que un deber primario de alguien que ha sido redimido por la sangre del Cordero es que ame a sus hermanos. Lo otro que nos dice es que la mayor evidencia que tenemos para mostrar de que somos discípulos de Cristo es que nos amamos los unos a los otros. Lo triste es el concepto que tenemos acerca del amor. Nociones contemporáneas del amor se asocian con espontaneidad, impulso sin restricción, libertad de obligación. Si me amas, todo caerá bajo su peso. Y ahora no sé si han oído de esas relaciones amorosas libres. Tienen relaciones, pero son libres. No hay ningún tipo de compromiso. No hay nada definido. Hay libertad sin restricción. Estas nociones falsas del amor, este entendimiento falso del amor nos explica el por qué familias y otras relaciones humanas vitales están rotas en nuestros días. Las personas piensan que el amor está supuesto a emerger en el ámbito de los sentimientos y que de alguna manera se definirá solo. Cuando esto suceda, lo sabremos. Mis amados hermanos, el resultado es que la vida real no encaja con estas expectativas místicas y románticas que se tienen y por tanto, cuando se aplican, romperás las expectativas de otros. Y luego se justifican a sí mismos diciendo, es que nunca he descubierto el amor verdadero. Ahora bien, mi amado hermano, oye esto, el amor verdadero, el amor bíblico, tiene contornos específicos. Envuelve todas las facetas de la personalidad humana, no niega las emociones, pero no depende solamente de ellas. Hay parámetros, formas, límites y delineamientos que son dadas por medio de la ley moral de Dios. Déjenme decirles una cosa. La Biblia habla de que es obvio que entre un hombre y de una mujer debe haber amor. Y por tanto delinea la forma en que esos dos seres humanos deben amarse, como no adulterarás. Alguien dirá, no, pero es que si nos amamos, mira, eso tiene que fluir solo. No, Dios no lo entiende así. Dios dice, no, para que fluya debe ser de acuerdo a la ley. Miren lo que dice Mateo,
22, 36 a 40. Y lo que estoy estableciendo es que el verdadero amor, mis amados hermanos, está regido por la ley, está unido por la ley. No hay tal cosa como disonancia entre el amor y la ley de Dios. Si queremos amar bíblicamente, la ley moral de Dios debe estar en el centro. No puede haber amor bíblico si no está la ley en el centro. Miren lo que dice Mateo 22, 36 al 40. Alguien le preguntaba a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Vieron que no hay diferencia entre el amor de acuerdo a Jesús y la ley? Tú quieres cumplir la ley, ama. Tú quieres amar bíblicamente, cumple la ley. La ley que es obedecida es la mejor expresión de amor. La ley detalla la expresión del amor. Por eso Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la mejor expresión de amor que podemos darle. No es simplemente un corazón emocionado. Ahí vienen personas, cantan dos himnos, el poder de la cruz, se emocionan y entienden que eso valida su amor a Dios. Dice Jesús que no es la emoción lo que valida nuestro amor por Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 1. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mis queridos hermanos, el amor bíblico, oye esto, es esencialmente moral. Por tanto, el amor bíblico, dado que sigue la ley, siempre será ordenado. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis amados hermanos, ¿por qué Jesús dice eso? Porque el amor bíblico no depende de los sentimientos y emociones. Es una determinación objetiva a hacerle bien a la persona amada. ¿Y cómo hacemos bien a la persona amada? Cumpliendo los mandamientos de Dios. Mis amados hermanos, la separación, la ley del amor, la ley y el amor está motivada por un amor blasfemo al yo, lo que hemos llamado la idolatría del ego. Cuando el Dios de uno mismo soy yo, entonces es seguro que se va a violentar el deseo de otro. La verdad es que la ley no nos limita o nos impide amar, nos da el marco apropiado donde yo puedo hacerle bien al otro. Cuando el pecado vive desenfrenado, donde hay una sociedad que no sigue las directrices de la ley, no solo es desordenada, no hay amor. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que la ley no restringe el amor. Al contrario, donde se sigue la ley, donde se obedece a Dios, el marco del amor es preservado y prospera. Mis amados hermanos,
El Señor Jesús tomó la naturaleza humana y fue a una dura cruz para que podamos amarle, para que podamos amarnos los unos a los otros por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Nosotros no podíamos cumplir los mandamientos de Dios. Nadie puede salvarse por cumplir los mandamientos. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra es implantada en el corazón y ahora podemos obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, 4 al 10. Y ustedes verán cómo se relaciona todo esto al final. Miren lo que dice Juan. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, para hablar de la regeneración, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mis amados, ¿de qué está hablando el apóstol Juan? Yo espero que ustedes a este punto todavía me estén siguiendo. En esta sala, tristemente, hay dos tipos de personas. Están aquellos que son de Dios, que son nacidos de Dios, que han sido regenerados por Dios. Y están aquellos que son del diablo. Aquellos que son de Dios han nacido de Dios, en otras palabras, han sido regenerados. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque esta mañana se habló de una justicia externa, hablando de la justificación. Y Dios está muy interesado en borrar toda la deuda que nosotros tenemos con Dios. Esa deuda es borrada completa y totalmente solo por medio de la fe, donde la justicia de Cristo es imputada en el pecador. Ahora, eso no es lo único que le preocupa a Dios. A Dios no le preocupa solo nuestro catálogo de pecados, no es la palabra que estoy buscando, nuestro nivel legal delante de Dios. Dios está preocupado por nuestra naturaleza. El problema legal con Dios lo resolvemos o se resolvió por medio de Cristo en la justificación. Nuestro problema moral se soluciona en la regeneración. El uno es resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su obediencia perfecta, la justificación, imputada en nosotros cuando creímos. El otro se resuelve solo por Dios cuando ni lo esperábamos. Y Él nos dio vida, dice Pablo en Efesios capítulo 2, cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Por ejemplo, imagínese un delincuente que mató a personas, robó, y la justicia humana lo atrapa y lo mete en la cárcel, y la condena es capital, es que lo maten. Esa es la condena que impuso el juez. Alguien, por amor a ese, toma las consecuencias de los delitos que él cometió y es librado. Esa es la justificación. Pero imagínense a esa misma persona que robó, mató, que tiene un cáncer. Y de pronto ese hombre va hasta el juez y el juez le dice, mira, ya Perico Pérez pagó por tu deuda, ya tú estás libre, vete. Eso lo libró de una manera legal de su condena, pero no le quitó el cáncer que tiene dentro.
No puede el juez decirle, mira, también te libro de tu cáncer. El cáncer está ahí. ¿Qué tiene que hacer esa persona para librarse del cáncer? Bueno, tiene que ir a un médico para que lo extirpe. Nosotros teníamos dos problemas con Dios. Uno legal, por causa de nuestros pecados, y uno moral. Nuestra naturaleza, al ser hijos de Adán, ha sido afectada y el pecado mora en nosotros. Así que cuando Dios nos justificó en Cristo, Él también se preocupó por extirpar en nosotros el cáncer que la Biblia le llama pecado. Así que la justificación solo se consigue por medio de la fe en Jesucristo, por la obra de Cristo. El caso de nuestro problema moral es algo que Dios inicia en la regeneración y continúa obrando en nosotros en lo que llamamos la santificación. Cuando viene la regeneración, se nos da fe, arrepentimiento. Se nos da una naturaleza sujeta a Dios. Se nos da un espíritu que está sujeto a lo que Dios le ha mandado. Se nos pone la mente de Cristo. Todo había sido afectado por el pecado y ahora todo ha sido afectado por la obra del Espíritu. Nuestro entendimiento, ahora tenemos la mente de Cristo. Nuestro corazón, que era duro, ahora tenemos un corazón blando, obediente a la voluntad de Dios. Lo que está diciendo Juan es lo siguiente. Bien, tú has sido justificado, tú puedes decir eso, capítulo 1. Déjame decirte una cosa. Si esa justicia que aparece en la ley no puede verse en tu vida diaria, tú no has sido regenerado y no has sido justificado. Cuando has sido regenerado, como lo dice Juan, tú has nacido de Dios. Cuando tú naces de nuevo, lo que se llama también el nuevo nacimiento, cuando tú naces de nuevo, una nueva disposición de obedecer la ley de Dios ha sido implantada en tu alma. Así que aquel que nace de Dios no solo anhela hacer la justicia, o sea, lo que Dios enseña en su palabra, Él hace lo que enseña en su palabra. Jesucristo ha venido, mis amados hermanos, para librarnos de nuestra esclavitud del pecado. Dice primera de Juan, capítulo 4, 10 y 11, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Mis amados hermanos, el amor de Dios está en el marco de la obediencia y la ley. Nosotros debemos amarnos de igual manera. Si estamos comprometidos con la ley, con lo que Él enseña en su palabra, entonces podremos amarnos mejor unos a otros y viviremos vidas ordenadas y tendremos una iglesia ordenada. Así que el amor bíblico nos enseña que el contexto de una iglesia debe ser un contexto ordenado. En último lugar, la naturaleza de la iglesia requiere que seamos ordenados. Hermanos míos, la naturaleza de la iglesia, o sea, lo que la iglesia es, demanda que tengamos una iglesia ordenada si queremos ser una iglesia bíblica. En otras palabras, uno de los elementos, oye esto, uno de los elementos que distingue a una iglesia, a una verdadera iglesia, es el orden. Y para que eso se logre, cada creyente debe distinguirse por ser ordenado también. Hechos nos abre un poco a la ventana de lo que fue la iglesia primitiva. Miren lo que dice Lucas en Hechos 2:42, hablando de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones.
¿Sabe lo que en el griego significa la palabra que a nosotros se nos traduce perseveraban? Significa literalmente adherirse a, persistir en, pegarse a algo con fidelidad, continuar con perseverancia, gastar tiempo y devoción a una actividad. Resumiendo todo eso en una palabra, estos hombres y mujeres estaban comprometidos. Mis amados hermanos, la vida eclesiástica de estos hombres del Nuevo Testamento no era algo periférico en su vida. No era algo que simplemente era parte de su semana rutinaria los domingos. Era la vida de estos hombres y mujeres. Piensa por un momento en el Israel del antiguo pacto. Cuando se movían por el desierto. Ellos estaban en territorio enemigo, moviéndose hacia la tierra prometida. ¿Cómo debían estar? ¿Cómo podían avanzar y no tropezarse entre ellos? Debían estar organizados. Y se nos dice que marchaban de acuerdo a las tribus en secuencia designada. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Ha sido el Israel del nuevo pacto abandonado al desorden y al caos? Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Vayan conmigo, por favor. De paso, este es el texto lema de esta iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquí está la razón por la que Pablo le escribió a Timoteo esta carta. Miren lo que dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Literalmente la expresión debes conducirte significa es necesario que te conduzcas. En otras palabras, mis amados hermanos, así como en nuestros hogares hay reglas que deben ser cumplidas, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es necesario conducirse de cierta manera, porque son las reglas del cabeza de la iglesia. Volvamos a Colosenses capítulo 2, versículo 5. No tienen que buscarlo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esa palabra buen orden es tomada de la vida militar. Traía la imagen de cuando los ejércitos romanos marchaban organizada y sincronizadamente. Ellos se movían en falanges. No voy a explicar ahora cómo era eso. Pero ellos marchaban de esa manera, no simplemente porque se veía bonito. Ellos marchaban de esa manera porque haciéndolo así, ya estaban listos para la batalla, para luchar. En este contexto de Colosenses, el apóstol Pablo ve que la iglesia está amenazada por la decepción. Y como un general revisando sus tropas de la batalla, él tiene la confianza de que estos creyentes, por su fe en Cristo, iban a permanecer ordenados en el campo de la batalla. Como cualquier ejército bajo ataque, afirma que sus líneas han permanecido unidas e intactas. Mis amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo nunca ha dejado de estar bajo ataque. Yo sé que muchos de ustedes tienen situaciones difíciles. Yo sé que muchos de nosotros están pasando por situaciones difíciles. Déjenme decirles una cosa. Eso es lo que debemos esperar que pase. Nosotros somos los escuadrones del Señor. Y por tanto, lo que se debe esperar del enemigo
es que Él ataque con fiereza a la iglesia del Señor. ¿Cómo puede una iglesia permanecer firme bajo el ataque del enemigo, siendo una iglesia ordenada, siendo una iglesia compacta, teniendo miembros comprometidos, no simplemente miembros que están consumiendo, sino que están haciendo lo que deben hacer por el avance del reino del Señor? Mis amados hermanos, qué triste es ver en una iglesia hombres y mujeres con dones, con talentos que pueden ponerlos al servicio del Señor y no lo están haciendo. Son simples consumidores. Todo lo que esperan de una iglesia es que le brinden algo interesante. No se preocupan ni procuran entonces entender qué es lo que pueden dar. Y por tanto, viven vidas desordenadas. ¿A dónde yo quería llevarlos con todo esto? Mis amados hermanos, estaremos predicando por 11 domingos de qué es lo que la iglesia espera de nosotros como miembros de la iglesia. Son cosas que a veces damos por sentado. Son cosas, lo voy a decir bajito, que muchas veces no cumplimos, que desobedecemos cuando se aprietan los pantalones, cuando vienen situaciones difíciles. Y ustedes oirán durante estos sermones cosas, y les vamos a estar presentando claramente qué es lo que significa eso. Y te puedo prometer, yo le estoy hablando ahora solo a los miembros de la iglesia, que no te va a gustar, que va a demandar de ti decisiones, que va a demandar de ti compromisos, porque eso fue a lo que te comprometiste el día que quisiste ser miembro de esta iglesia. Y si no entendemos que si queremos ser una iglesia bíblica, debemos ser ordenados, deben estar las cosas claras y lo que se espera de nosotros hacerlo. Cuando se te presenten esas cosas duras desde el púlpito, puede ser que te disgustes. Mis amados hermanos, si queremos una iglesia ordenada, no bastará con que tengamos una constitución y una confesión de fe que nos ayude a regular el orden. Necesitamos que los miembros de esta iglesia se comprometan a la membresía de esta iglesia teniendo vidas ordenadas. Yo quiero traerles las aplicaciones a modo de preguntas. Estas preguntas están relacionadas a toda la vida, no solamente en el ordenamiento de mi vida en la iglesia. Cuando les haga estas preguntas, pronto descubrirás que el orden de mi vida completa choca con mi habilidad de llenar los mandamientos de Dios en la comunión con la iglesia. Un problema real para algunos que comienzan a asistir a nuestra iglesia es nuestro compromiso a tener una iglesia bíblicamente ordenada. Hay personas que vienen y nos dicen, esta gente son demasiado estrictos. ¿Significa ser demasiado estricto que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas en lo personal y en lo público? Un hombre y una mujer cuya característica sea la confusión y el caos puede creer que participar en una iglesia ordenada puede ser algo amenazador y confrontador a su vida, la cual ha sido hasta ahora ingobernable. Déjeme decirte algo. Si no amas al Señor, si tu religión es de autoservicio y no de autonegación, entonces no te sentirás inclinado a pertenecer a una iglesia donde se procura estar en orden y en torno a las reglas de Cristo. Lo verías fuerte
inflexible, demandante y legalista, si tu amor por Cristo es real, sus mandamientos no serán una carga para ti. Aquel que ama al Señor desea complacer al Señor, desea obedecer sus mandamientos, porque haya en esos mandamientos el camino a la libertad, donde se puede mostrar gratitud y amor al Dios que le salvó. Voy con las preguntas. ¿Vives tú en tu vida diaria una vida ordenada? Por ejemplo, en lo mental, ¿gobiernan los grandes pilares de la verdad tu pensamiento? Señores, da vergüenza ver el Facebook, el Twitter de algunos que dicen ser cristianos. ¿Gobiernan las grandes pilares de la verdad de Dios tus pensamientos? Y eso lo reflejo en mi Facebook. ¿Estás entrenando tu mente a moverte alrededor de lo que es verdadero, honorable, recto, puro, amable, de buena reputación, excelencia y digno de alabanza? Cubanos que están aquí, no importa si están hablando mal del gobierno de Cuba, si tiene malas palabras, si es de mal gusto, un cristiano no lo pone. Y si otros piensan que uno está a favor del gobierno de Cuba, que lo piensen. No me importa. Las grandes verdades del Evangelio, las grandes verdades de la palabra, deben mover mi mente en cada cosa y debo procurar lo verdadero, lo honorable, lo recto, lo puro, lo amable, lo que es de buena reputación, lo que tiene excelencia y digno de alabanza. Mi vida no la rige un partido político. Yo pertenezco a Cristo. En lo emocional, ¿están tus emociones siendo gobernadas por la verdad? El amor no se deleita en la justicia, el amor se deleita en la verdad. ¿Están tus emociones siendo gobernadas por el principio del amor bíblico? ¿De qué cosas te ríes? Es de la verdad. ¿Qué cosas te entristecen? ¿Qué cosas te molestan? ¿Qué cosas te preocupan? Todos tenemos emociones, yo lo sé. ¿Qué provoca tu respuesta emocional? ¿La justicia o la injusticia? En tu vida volitiva, en tus decisiones. ¿Qué tipo de planes tienes para tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué has resuelto hacer con tu dinero? ¿Con tus capacidades? ¿Puedo hablar claro? Nadie se me va a poner bravo aquí. Mi hermano, todos nosotros estamos locos por salir de Miami. A lo mejor algunos no. Pero muchos de nosotros queremos irnos de Miami. Mi hermanos amados, lo que estamos aquí es más grande que el deseo de vivir en un lugar pacífico, a la orilla de un lago o de una playa. Esta ciudad necesita de la predicación diligente, pasional o apasionada del Evangelio. Me encantaría irme para Wisconsin. Una vida tranquila, ahí sin problemas. Mis decisiones no las tomamos basado en una vida tranquila. Ustedes quieren saber qué tanta intranquilidad del Señor. Él llega a sus discípulos, ellos están pescando. El Señor Jesús les dice: ven conmigo a ser un pescador de hombres. Cualquiera de nosotros le diría: pero tú estás loco, Jesús. Con todo el respeto que se puede decir eso. Esta es mi vida. Yo ¿cómo mantengo a mi familia? Pedro era casado. Dice que Jesús sanó a su suegra. Nadie se busca suegra de gratis. ¿Cómo Pedro nos dijo: Señor, ¿y cómo mantengo a mi mujer?
El Rey de los cielos le estaba diciendo a ese pecador, ven y sígueme. Y él lo vio como un privilegio. Y la respuesta la daría a él. Mira el ejemplo del Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Notaste? No es que voy caminando, no. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Versículos 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y me regocijaré en tus mandamientos, versículo 47, los cuales he amado. Cuando alguien determina irse a un lugar buscando tranquilidad y reposo, pero no hay una iglesia bíblica, no hay una iglesia que pueda cuidar de él, no hay una iglesia ordenada, están tomando la peor decisión de su vida. Sí, va a encontrar humanamente tranquilidad. Podrá ir a cazar los sábados, jabalí o mamú, lo que sea que se case, en un lugar tranquilo. Pero su alma y el de su familia sufrirá. Déjeme hacerle otra pregunta más. ¿Reflejan mis compromisos nítidamente la imagen de Dios a quien adoro y represento? Mis amados hermanos, ninguno. Yo sé que es la primera vez, vine muy teológico, que se durmieron algunos. Todo lo que puse tenía una razón de ser para llegar aquí. Nosotros dijimos que el Dios a quien adoramos es un Dios ordenado. Mis compromisos, los que yo tengo, reflejan la imagen del Dios a quien yo adoro. Haga una encuesta de sus compromisos. Piense en aquellas relaciones que son base en promesas. ¿Guardas tú tus promesas? ¿Pueden las personas depender de ti? Cuando tú le dices a tu esposa y a tus hijos algo, ¿ellos no te van a mirar con sospecha y duda? ¿Confía en ti tu esposa? ¿Se puede depender de ti? ¿Eres confiable? Proverbio 25, 19 dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¿Sabes que si no se confía, se puede confiar en ti? Eres como un diente roto o un pie descoyuntado. Trata en tiempos de angustia y de peligro correr con un pie descoyuntado. No puedes. ¿Estás determinado a ser más ordenado en tu vida? Hermanos, el orden no es algo de los viejos ni de la era victoriana, ni es algo primariamente que surge por temperamento natural. Es esencialmente una manifestación, oye esto, de la teología. El orden es una demostración de nuestra visión de Dios y de nuestra determinación de reflejarlo en nuestra vida. El desorden es una distorsión de la imagen de Dios en nosotros. Una vida sin disciplina y orden deshonra a Dios. Mis amados hermanos, necesitamos confesar nuestra falta de orden y buscar su poder para organizar nuestras vidas de manera que lo podamos reflejar en nuestras vidas diarias. Necesitamos equiparnos con las Escrituras. Son ellas las que nos ayudan a frenar nuestras tendencias pecaminosas que permiten la decadencia y el desorden en nuestras vidas. Necesitamos motivarnos al amor a Dios y a la imagen de la cruz. Allí veré el orden de Dios que planificó desde antes de la fundación del mundo mi salvación. Y fue completada. Mis amados hermanos, ¿qué diría de nosotros el apóstol Pablo si pudiera ver nuestra iglesia? Y no estoy hablando del culto de adoración.
Viene una visita, generalmente se lleva una buena impresión, un culto ordenado, todo el mundo canta, no hay desorden. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la verdadera vida de la iglesia. Si pudiera el apóstol Pablo meterse en nuestras casas y ver cómo son las cosas, si pudiera meterse en nuestro trabajo, cómo vivimos nuestra vida diaria, cómo conducimos. ¿Qué diría el apóstol Pablo si pudiera ver nuestras reuniones, lo que pensamos? ¿Podría él decir al escribirnos luego porque nos extraña lo mismo que dijo de la iglesia de Colosas? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Diría eso de nosotros? Mis amados hermanos, si viene un visitante y nos dice, esos no son reformados. Si viene un visitante y nos dice, no, esos no son evangélicos, lo que quiera decir. Yo quiero que de nosotros se diga esto. Que somos una iglesia que se caracteriza por estar firmes en Cristo y porque tenemos un buen orden. Dios quiera darnos tal cosa. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros tenemos que venir ante ti y rogarte por una vez más misericordia y perdón. Porque, oh Señor, no hemos podido evidenciar el orden que debe caracterizar nuestras vidas. Pero, oh Señor, qué bueno es saber que tu Hijo Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y que vino a traer orden a nuestra vida. Y que tenemos en el Espíritu Santo el poder, la capacidad para vivir de acuerdo a tus mandamientos. Te pedimos, oh Señor, que esto no es solo algo que esté en nuestras mentes, sino que aún nuestra voluntad pueda empeñarse a vivir una vida que te glorifica a ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.